Bienvenido, bienvenida a un capítulo nuevo de Alford Podcast. En este caso estamos Lucas y yo hablando de cómo damos inicio nosotros a nuestras planificaciones, el proceso que seguimos para estructurarlas, el proceso que seguimos para analizar planificaciones de otros entrenadores y muchas otras cosas acorde de qué tenemos en cuenta para estas planificaciones, cuando son más principiantes, cuando son más avanzados, cuando ya llevan más o menos tiempo trabajando con nosotros. Y al final dejamos unas respuestas a ciertas preguntas que nos suelen hacer bastante seguido, así que quédate y mírate todo el capítulo. Vamos con ello. ¿Cómo es el proceso de armado de una rutina que tenemos nosotros? Nos llega un nuevo atleta y tenemos que armarle una nueva planificación. Primera pregunta que te hago. ¿Sos de armar todos los bloques de entrada? ¿Armás bloque por bloque o un punto intermedio? Armás bloque por bloque, pero ya en tu cabeza tenés cómo va a ser toda la preparación. Usualmente hace tiempo y hasta ahora vengo armando el bloque semana uno y ya sé cómo va a ser el resto del bloque. Cuando pasamos al siguiente bloque yo ya sé cuál va a ser, pero no es que lo termino de estructurar por completo, de armar por completo. Más que nada por lo que mencioné en el anterior capítulo, si no me equivoco, creo que fue, de mi flexibilidad como entrenador. De que si bien los castigo y que la filosofía de mis alumnos es la del máximo esfuerzo, o debería ser esa, eh, soy muy flexible como entrenador, como coach. Claro. Entonces, no armo todo de golpe, pero ya sé cómo va a ir. Armo semana uno. Sin embargo, con los que ya conozco más o sé cómo responden, ya llevan tiempo conmigo, ahí sí puedo, por ejemplo, a Rama, están picking, y ya le armé las 3 primeras semanas, para que te des una idea. Claro. ¿Y Que son las cómo 3 primeras y 3 únicas. Y estoy pensando en empezar a armar directamente todo el bloque y dejarlo armado. Y si surge algo, hacer modificaciones. Claro. ¿Y cómo es tu proceso para armar un bloque? ¿Qué es lo primero que haces? ¿Qué pasos seguís? Bueno, respecto a los bloques que usamos, ya lo hablamos. Sí, ya lo Si lo hablamos quieren primero. ver, tienen que ir al capítulo anterior. Creo que Se era lo el digo anterior. para que se lo vean después. Sí, sí. Bueno, el inicio es lo que hablamos recién antes de prender, que yo me fijo primero en el split, en la distribución semanal que quiero que utilice el atleta. Eso va a ser lo inicial. ¿Y cuántos días va a hacer? Que una de las preguntas que le haces a tu atleta, ¿cuántos días, cuánto tiempo por sesión, cuántos días a la semana y cuánto tiempo por sesión tiene? Claro. Porque claro, si no vas a planificar cualquier cosa. Sí. Entonces, en base a esos días, yo ya armo en la tabla de Excel, anoto los días y lo que más a mí lo que más siempre me para a pensar antes de iniciar, y es como que no me traba, pero es lo que me hace demorar iniciar una planificación al armarla, es pensar el split. Claro. Lo que más Hay te tiene que casos, extrañar es el split. hay casos que viene un chabón y me dice frecuencia 6, hipertrofia tranqui, y bueno, le metemos push-pull leg o alguna boludez Claro, así. las O clásicas. Pero cinco, o tengo 5 días y bueno, tal. Em, pero hay splits que salen al toque y hay otros splits que por el caso puntual del atleta, por ejemplo, muchos chicos que tienen fines estéticos que entrenan conmigo, que a lo mejor no van a competir en street lifting, tienen músculos, llevan tiempo entrenando, pero tienen músculos rezagados. Esto lo cuento, no me parece tan práctico, pero es extrapolable al street lifting y a cualquier deporte de fuerza. Yo normalmente los músculos rezagados, los movimientos rezagados, no los ataco, depende de lo que venía haciendo, ¿no? Pero no los ataco por menos, sino que los ataco por más. O sea, yo creo que hay más chance de que no progrese por vago que por demasiado trabajador. ¿Se claro, entiende? Entonces, ante la duda, yo priorizo la frecuencia al momento de progresar en algo que no viene progresando como nos gustaría. Entonces ahí es donde eso te condiciona directamente el split, el volumen de trabajo que vos le querés dar, o bien sea a la musculatura o al patrón de movimiento, eso ya te va a condicionar el split para distribuirlo según la frecuencia. Uno de los mayores ejemplos o son los brazos o es el press de banca, ¿se entiende? Que además el press de banca tolera buena frecuencia. O la dominada, llevándolo más al straight lifting, claro. donde me puedo permitir meter frecuencias 3 que me gustan mucho. Bien. Em, y bueno, en ese caso, yo cuando meto frecuencia 3
y es un bloque de hipertrofia, que no lo suelo hacer, pero supongamos que es un bloque de volumen, un bloque de hipertrofia, no es tan común que ponga un día seguido del otro el mismo patrón de movimiento. Pero en el caso de un bloque de fuerza o un bloque de volumen de alguien que está trabajando no a tan alta intensidad o en un picking, puedo permitirme poner unas dominadas en día uno y el día 2 hacer, pero como terciario, digamos, una dominada terciaria el día uno y el día 2 la dominada primaria. Lo Claro. mismo para el press de banca y para los brazos en realidad no. O sea, Claro. como Sí, el no, igual retro. eso ya es más split, que ya también tenemos otro capítulo entero hablando de frecuencia y split. Sí. Así que bueno, eso es lo primero a lo que atiendo, el split. Y una Ujú. vez hecho eso, o me mandaron un audio. Una vez hecho eso, empiezo a anotar todo, cada uno de los ejercicios, Ya no te haces el las split, series por haces el sesión y volumen, todo. ¿cómo lo haces? Decime Yo tipo anoto el split, la distribución por sesión de los ejercicios, y acá Sí, es cuando acá es cuando paro y releo toda la rutina desde el día uno hasta el último día. claro, Así veo en función al volumen que yo quiero dar de entrenamiento por patrón de movimiento. Con eso puedo hacer una revisión de que si me pasé o no me pasé. Y en caso de que haya algún, no desbalance, porque no suelen haber desbalances, pero un día más muy tranqui y no lo necesitaba así, eso se va a ver compensado con el volumen por sesión, es decir, series y repeticiones. claro, O intensidad en todo caso. Así que bueno, va por ahí. Digamos que mi estructura sería días de la semana, split, ejercicios y series y repeticiones y la intensidad según qué día quiero dar yo cada cosa, que eso ya está, ya lo tengo pensado claro. antes. Tipo O la sea, junto al carga, split, de RPE, la intensidad, claro, es lo último que le pones. exactamente, junto al split, lo que pienso es qué tan intenso quiero que sea esa distribución según el día, ¿se entiende? Claro, Por ejemplo, sentadilla y banco secundario y al día siguiente despegue primario. Y entonces con eso yo ya tengo en mente la intensidad con la que quiero trabajar. claro. Yo trabajo Ese es mi, completamente opuesto. sí, ese Pero es tipo, mi, y eso es lo interesante de nuestros episodios. yo hago todo lo contrario. La distribución es lo último que hago. Yo lo primero que hago es, obviamente teniendo en cuenta, tengo la información acá de la famosa ficha, que es básicamente el cuestionario que le enviamos a nuestros atletas cuando apenas llegan, cuando son nuevos, cuántos días vas a entrenar, cuánto tiempo bien. En base a eso, lo primero que hago es decir qué frecuencia voy a usar con cada básico. Ujú. Después, qué ejercicios voy a meter. Si voy a meter el básico de competición, si voy a meter variantes. Eso es lo primero que hago. Tengo mis columnas de ejercicios, ya tengo la ficha armada con los informes para los bloques, ya tengo todo estructurado para poner, bueno, acá vamos a trabajar dominada, box y high pull, por ejemplo. Bien. Todas las variantes. Bien. Después de eso, calculo el volumen. En dominada voy a trabajar un 4x4, en esto depende del bloque, obviamente. En base a eso, calculo la intensidad. Que yo generalmente sí, yo suelo armar el bloque entero de entrada. Ahora estoy empezando a probar armar, no toda la preparación, pero digo, bueno, vamos a hacer este bloque de tal a tal semana, este otro de tal a tal otra y este otro de tal a tal otra. Ahora, el único que armo es el que va a ser en la siguiente semana. Los otros Claro, los voy armando, ya bueno, no sé, tienes 4 semanas de volumen y 4 semanas de picking, por ejemplo, me lo invento. Voy a armar el picking recién cuando estés en la última semana del volumen. claro. Pero yo ya sé que vamos a hacer 4 y 4. Eso lo tengo pensado de antemano. Entonces, tenemos frecuencia, ejercicios, intensidad, el split, que el split es casi que lo último que armo. Yo ya tengo todos los ejercicios, ya sé que quiero trabajar esto, con esto, listo. Bien, ahora cómo traslado eso a la semana, ahí pruebo un par de variables, ya tengo igual un par en mente, pero lo hablamos en el último capítulo, que hablamos de la frecuencia. Hay veces que el atleta te dice, no sé, tengo un chico que entrena martes, miércoles, jueves y domingo. Medio falopa. Medio Entonces, falopa. tienes que sacarte el split de la galera y tienes que pensar cómo armar, cómo estructurar eso. Improvisar. Pero armo el split y después en base al split, recién ahí agrego los accesorios. Pero es lo último que agrego yo. O sea, Bien. el último que hago, termino la rutina poniendo los accesorios, series y repeticiones e intensidad del accesorio. Che, me gusta eso de poner los accesorios como último. Yo lo hago
como te dije, pongo los ejercicios y después voy metiendo las series y las repeticiones. O sea Claro. que es como mi segundo paso, junto a los básicos, meto los accesorios ya, por sesión. Bueno, lo que me pasa muchas veces es que termino de armar todo y me doy cuenta que un día tengo 32 series y otro día tengo 12. Y digo, che, para acá hay algo que no está bien. Entonces, Bueno, esa es la revisión que vos haces al principio, porque lo primero que haces, yo la hago cuando termino la planificación ya, reseteo la semana y digo, para, si esto en vez de ponerlo acá lo pongo acá, como que ya tengo todas las claro. piezas armadas, veo cómo las distribuyo. Pero lo Bueno, primero que hago es armar las piezas individualmente, vos haces lo contrario. Vos distribuís y claro, después armás. exactamente. Que es importante eso de la revisión y todo eso, porque uno como entrenador no podemos pretender dar en la tecla, dar en el blanco de entrada. Que si pasa está buenísimo. Pero bueno, eso es algo, eso es otra cosa. Uno, por si le llega a pasar a alguien que es entrenador, que no tenga el orgullo de. O sea, que tenga la noción de saber de que a lo mejor no le atinó, a lo mejor hay otra opción que está mejor, Te que vas a equivocar. puede. Si es Claro, una que cosa que no exactamente, conoces, te vas a equivocar. Es que puede encaminar inevitable. mejor. Es Sí, inevitable. sí, tal cual. A lo mejor Y armás algo y resultó que no, como pasó en claro, tu primer planificación conmigo, la primera planificación que yo te hice a vos, que, que la primera overshooté. semana fue catalogada como intento de homicidio. Sí, sí, fue un @10 en el Claro, calentamiento. Eh, claro. En la primera serie de la rampa ya fue @10. Eh, Así que, y ahí Hijo de puta, decidimos bajale descargar, 500 entre gramos comillas, a la que usamos pregunta. oleadas. Esa semana Ah, fue tremenda. O sea, fue tipo, amigo, no puedo más. Bajale 1 kilogramo y seguí. La concha de tu madre. Lo que, bajé un kilo, esa semana sí te putié, pero fue tremendo. pero super compensamos. Pero bueno, o sea, lo mismo que te decía yo hoy antes, afuera de cámara. Hoy yo tengo un atleta que lo tengo desde el Nacional de octubre del año pasado. Recién ahora encontré Integrante. algo que le sirve realmente. O Claro, sea, estuvimos probando varias cosas. Es un atleta que aparte también no tuvo sus temas de laburo, de estrés, de esto y lo otro. Entonces nunca, el último tiempo no estuvo ideal para progresar y para sentar buenas bases. Pero veníamos probando un montón de cosas y recién ahora, con algo completamente opuesto a lo que suelo hacer, dimos en la ficha. Entonces, no queda otra que probar y le vas a pifiar a veces y va a haber veces que también me ha pasado y seguramente te ha pasado a vos, que no es lo común, pero desde la semana vos decís, mierda, qué bien que está saliendo todo. Eso puede exactamente. pasar, no es lo común, sobre todo con atletas nuevos. Cuanto más conozcas a alguien, por eso es que yo siempre digo, no, pero el entrenador me hizo la rutina y no me sirvió. ¿Cuánto estás con él? No, 2 semanas. Y sí, la concha de tu madre, 2 semanas no me sirvió para evaluar un carajo. Claro, el Por lo menos estudio. espera, no sé, 3, 4 meses, como para decir, bueno, por lo menos podemos meter una preparación. Y hasta Claro, ahí, y después de esa preparación, ahí tu entrenador va a decir, ok, ya tengo datos con los que trabajar. tal Algo cual. muy loco que me está pasando últimamente, que no sé si también te pasa a vos. Yo las primeras preparaciones, los primeros bloques, el primer bloque que armé para un atleta, me rompí la cabeza. Y fue todo mal. Pero me rompí la Claro. cabeza, porque yo venía trabajando con gente común y empecé a trabajar con atletas. Esa planificación sí, capaz que me tomó 2, 3 horas hacerla. Las últimas de los atletas nuevos, capaz que me toma 1 hora, 1 hora y media. Las de los atletas que ya tengo hace más tiempo, me toman el doble. No sé si a vos también te pasa. Cuanto más tiempo Sí, llevas con sí. un atleta, más te toma planificarle. Exactamente. Eso mismo me pasa a mí. ¿Pero por qué? Porque tenés más datos. Más Yo datos. tengo, Exactamente. yo Calculás tengo más. una ficha con los informes de cada preparación que hicimos y de cada competencia de cada atleta que tengo. Mis atletas me dicen, che, Tommy, ¿cómo venimos? Tomá, pum. Ahí tenés todo el informe de todo. Sí. Con el atleta que es nuevo y que no tengo ni la rutina que hizo la semana pasada, no tengo información. Entonces es, bueno, vamos con el comodín que uso generalmente con este perfil de atletas, lo acomodo más o menos a las características que me dijo y vemos cómo responde y en base a eso voy adecuando Vamos. la rutina a él. Ahora, con los que yo ya llevo un año, que tengo mucha más información, tengo que evaluar y reevaluar qué funcionó, qué no funcionó, por qué no funcionó, cómo lo podemos aplicar, cómo lo podemos dar vuelta. Y eso Exactamente. es algo que está bueno, pero te rompe la cabeza. Sí, sí. Porque que ver una cantidad de datos absurda, no sé, la otra vuelta para hacer un bloque a Tuto, estuve como 2 horas para hacerle 6 semanas de picking, que encima se me cruzaba con otro, que esto, que lo otro. Sí. Fue un quilombo. Estuve como Quilombo. 2 horas para hacerle bloque. Tal cual. Eh, entonces, eso también es algo que es interesante de ver.
que es que cuanto más datos tenés de un atleta, mejor, porque más lo conoces y más cerca de la ficha le podés pegar, pero más te va a tomar también. Exactamente. Yo también veía entrenadores que decían, no, tengo que hacer un bloque, me toma 4 horas. Yo me decía, ¿cómo vas a tomarte 4 horas para hacer un bloque? No, claro, cuando yo llevas con alguien mucho tiempo, tenés que estar de las 4 horas, 3 horas y media analizando datos. Exactamente. Sí, sí, es verdad eso. Mientras más lo conoces al atleta, más tiempo Bueno, llevas, más datos y más tiempo te lleva y aparte cuanto más planificarlo. registro, porque también hay mucha gente que es muy de cabeza. Yo considero que yo tengo en la cabeza, vos me dices ahora mis atletas, y yo tengo en la cabeza qué características generales tienen, qué se les suele fatigar, qué les viene mejor, qué les viene peor. Ahora, no tengo el dato preciso. Para eso hago los Exacto, informes. Por tal cual. ejemplo, vos, cuando hicimos el bloque de volumen, que me dijiste, che, el 6x6 me vino muy bien. Cuando yo armé el siguiente bloque, dije, a ver, 6x6, hicimos del 70 al 72% con esta progresión y en este día, listo. ¿Funcionó bien? Vamos a seguir usándolo. Lo Exactamente. tenía anotado. Yo me acordaba que habíamos hecho 6x6. No me acordaba en qué día, ni con qué carga, ni con qué accesorio. Claro, Entonces, pero también sabía está que bueno funcionaba. tener. Eso me acuerdo que eso lo empecé a hacer porque una vuelta vos me estabas pensando en una preparación y me dijiste, che, mira, quiero probar esto. Y me mandaste todo y fue tipo, esto está buenísimo. Y ahí lo empecé a aplicar y de a poquito lo fui Tal adecuando cual, un poco. Pero está tal bueno, cual, tal cual. registro. Bueno, eso que hablabas de la progresión de cargas, en un principio, esto es una de las preguntas que tenía. En un principio, viste que ahora ya explicamos cómo inicia, cómo nace la planificación, Claro. cómo nace la rutina o la planificación. En base a eso, ¿qué priorizás de entrada, más el volumen o la intensidad, y cómo vas a progresarlo una vez que ya hiciste la rutina inicial? Bueno, Obviamente va a depender mucho del perfil del atleta, el mucho del perfil del momento, bloque, esto es exactamente. determinante, el momento de la preparación, pero en regla general, con un atleta nuevo, ¿cómo Un atleta encararías? nuevo, yo el Que primer no tiene bloque, fecha por ahora. sí, O sí, sea, no el tiene. primer bloque que te tiro con un atleta nuevo, vamos a poner dos contextos. La Atleta pregunta es, nuevo con técnica. sí, Atleta nuevo con eh, técnica, lo primero que hago es meter un bloque de volumen. bloque de volumen. O sea que priorizaste el volumen de entrada. Priorizo el volumen de entrada, pero porque los atletas nuevos generalmente vienen de hacerse mierda intensidad y nunca metieron más de 5 series semanales efectivas de un movimiento. Y Entonces, bien, y me sirve también para bloque de volumen, pero como los hago yo, no bloque de volumen específico, sino bloque de volumen con variantes. Por ejemplo, ahora me llegó un video nuevo y lo primero que hicimos fue, bueno, vamos a probar todas estas variantes, vamos a priorizar el volumen y vamos a usar cargas bajas. Eso es algo que hago siempre con los atletas nuevos. Primero, sorprende al músculo. primero para que, sí, para ver cómo reacciona cada variante. Porque viste que las variantes ya tenés una idea, no sé, la Locked generalmente va así, la Box generalmente va así. Ahora, cada persona hay gente que te dice, che, la verdad que me encantó, hay gente que dice, che, mira, la verdad que la sentí re incómoda, y hay gente que le agarra molestias con ciertas variantes. Entonces, lo primero que hago es eso para decir, bueno, ¿qué herramientas tengo en la baraja para utilizar con este atleta? Después también priorizo bastante el volumen, por lo que dijo antes, por lo que dije antes, no tienden a hacer volumen, no tienden a estar ni siquiera acostumbrados a volumen, entonces lo que hago es, primero te tiro un bloque con un volumen medio, porque yo no trabajo con volúmenes realmente altos, es muy raro, pero con un volumen medio me suelo manejar, un volumen medio para que entiendan, podrían ser tranquilamente 15 a 20 series semanales de dominadas efectivas. Eh, Eso es mi picking. sí, es tu día liviano en picking, la concha de tu madre. Todavía me duele los juegos, sería. Hijo de puta. No, y ahora, dato interesante, estoy empezando a medir el volumen en series efectivas, series totales y número de levantamientos, pero bueno, otro día hablamos de eso. Claro, Eh, Después de fondos, ponerle que estaría haciendo 8 a... No, un poco más, 12 a 15 series semanales. De muscle up, si es que tiene, depende cómo lo tengas, si le cuesta un huevo o si ya tiene un buen nivel de muscle up, pueden ser tranquilamente entre 4 o 5 si tiene muy buen nivel o directamente no tiene muscle up, a 12 si tiene un buen nivel. Y es sentadilla más o menos como los fondos, o un poco más a veces, entre claro. 13 y 17 series semanales de sentadilla, para que se hagan una idea. Efectivas. Eso es lo primero que hago. Y vamos con cargas muy bajas. Muy bajas. Estoy hablando del 60-70%. Porque, digo, esta persona no está acostumbrada al volumen. Si le tiro mucho volumen y encima volumen intenso, me va a Claro. putear, me va a recuperar más y capaz que se rompe. Le Entonces, matás. el primer bloque que hago yo con los atletas es este.
¿Vos? Bien, me gusta lo que dijiste, coincidimos en priorizar el volumen de entrada, pero por una cuestión de que yo priorizo el volumen siempre. Nada. Claro, siempre. Bueno, cuando empieza un atleta con ese perfil puntualmente tipo novato con técnica, voy a priorizar el volumen, pero no se va a notar tanto de entrada. No se va a notar que ni que priorice el volumen ni la intensidad de entrada. Pero sí va a estar enfocado, esto que te preguntaba, de cómo una vez que empezás y ya sabes qué priorizar, cómo vas a empezar la progresión de cargas. Sí, Mi progresión va a ser justamente de volumen en un principio. O claro, sea, vamos a empezar con un volumen base, que sería para mucha gente un volumen medio, y lo vamos a ir subiendo a lo que es un volumen alto, que para claro. mí es mi volumen medio. Interesante. Entonces tenés que hacer esa adaptación porque si vos te tiras los volúmenes que usás vos de entrada, matás a alguien. Exactamente. Bueno, o sea, empiezo con un volumen que para la gente sería volumen medio, lo que para mí es y para mis alumnos es un volumen bajo, y lo voy a subir a un volumen medio que para la gente es un volumen alto. Claro. ¿Sí? Estamos hablando de 30 series efectivas a la semana. De puro de animal. Así que bueno, entonces por ahí va el primer bloque, por ahí va el inicio de la preparación. Una vez que decidimos todo, el nacimiento de la planificación va a ser en priorizar el volumen y progresar en el volumen, ¿sí? Porque en eso se basa la estructura de cómo trabajo con mis atletas, que es agarrar maestría en lo que tenés que hacer. O sea, volverte un maestro en lo que tenés que hacer y eso te lo da la repetición, Claro, o sea, el volumen de entrenamiento. Y en base a eso, sí, ya después saltamos a intensidad y volvemos a hacer volumen, pero con más intensidad y volvemos a quitar el volumen a una mayor intensidad, que es la estructura de hipertrofia, fuerza base, claro. volumen y picking. Bueno, yo Es por ejemplo no hago tanto esa adaptación, yo la progresión la hago en intensidad. Lo que estoy empezando a hacer ahora es la semana de introducción a los bloques, que la semana de introducción es básicamente la misma semana que sería la semana cero, es exactamente igual que la semana uno, pero con menos volumen. con la mitad o más, Y no, más o menos es la mitad de volumen en los la básicos. mitad de Ah, volumen. se mantiene todo igual. En los básicos, si yo te planteé, por ejemplo, un 5x3 por 20 kilos, para la semana uno, en la semana cero vas a hacer un 3x3. Exactamente. Para introducción, para que sea un poco más ameno, son intensidades bajas porque te digo, trabajo con un poco peso, pero eso sería la semana cero. Después en la semana uno ya tengo los volúmenes que voy a usar todo el bloque y después los volúmenes no los toco. Lo que voy aumentando es la carga, que ahí sí, generalmente casi siempre lo manejo de manera lineal. En el único ejercicio que aumento en volumen es en las variantes para el máster, en la high pull, por ejemplo, ese tipo de ejercicios, los trabajos de potencia, porque el atleta se va volviendo, no me gusta tampoco el 10x1, pero empezar con un 3x1 y escalarlo hasta un 6x1, por ejemplo, me gusta. Exactamente. Va ganando velocidad con el tiempo. Hace poquito tengo un atleta que no me mandaba video hace 2 semanas, me mandó video ahora y fue tipo, che, tu dominada es el doble de rápido de lo que era antes. Me dice, no, no me di cuenta. Posiblemente por la high pull estamos metiendo mucho trabajo de máscara, Sí, pero es sí. algo que estoy notando y no me gusta tanto pasarme de eso porque yo lo viví y sé que y con varios atletas lo comprobé, entre la sexta y octava serie el rendimiento así. Claro, Entonces, tampoco me considero que es volumen basura, más de eso. claro. Pero sí, yo la progresión la hago casi siempre con los principiantes, mismo perfil. Estamos hablando de principiante con técnica. Porque principiante sin técnica anda a hacer uno o dos bloques técnicos a veces incluso. Sí, sí. Porque hasta que no tengas un fondo como la gente no te va a meter peso. Eso seguro. Correcto. Sí, Pero si sí. ya, pero si ya tienes ese perfil, sí, yo hago la progresión generalmente lineal por cargas. Igual, y la Ujú. progresión la planteo igual que con todos mis atletas. El objetivo final del bloque, ¿cuánto es? Que te hagas me lo invento, 4x4 con el 80% en dominar. Bien, de ahí voy para atrás. Semana 4 el 4 al 80, semana 3 al 77, semana 2 al 75 y semana uno al 72%, por ejemplo. Eso es algo muy clásico que suelo hacer mucho. Y con los atletas que ya comprobé que les viene bien, ondulo. Y ahora estoy probando las oleadas, que las probé con un atleta en resistencia y dio unos resultados de la puta madre, pero todavía no vamos a cantar victoria porque nos queda mucha preparación por adelante. Bien, bien. Toco madera. Tocate la izquierda. Como es. Bueno, respecto a esto del volumen y la cantidad ingente de volumen, mis alumnos están ahora haciendo, bueno, ya está, sí es cierto que estamos más dentro de temporada Claro, eh, a esta altura del año, pero mis alumnos ahora están experimentando, por ejemplo, uno para la CAP tiene 6 series
por sesión de sentadilla. Estamos hablando de un chico que, bueno, sí, más o menos unas 6 series por sesión de sentadilla. Y hablamos de un chico que está haciendo frecuencia 3 de MPS, entre comillas. O sea, tiene unas 18 series a la semana de sentadilla dentro de una frecuencia 3 de entrenamiento. La banda. ¿Se entiende? Así bueno, y una de las herramientas o truquitos que uso para meter tantas series es que yo apunto a una top set, ahora estoy trabajando así, apunto a una top set y meto back off. ¿Qué pasa? En las back off hacemos 3 series con un peso y otras 3 series con un peso inferior. O sea, Claro. después de, de las primeras 3 back off, Sí, sí. otra back off con menos peso, otras 3 back off. O puede ser 2 back off y otras 3 back off. Entonces nos quedan 5 back off en total. Y después invertirlo. Cosa de ir en base a ese volumen que tenemos, que son 6 o 7 series. En base a ese volumen, ir desplazando la carga de la back off al punto en el que termines haciendo las 6 series pesadas. ¿Se entiende? Claro. Habíamos Y hablado de bajándola. esto en uno de los capítulos, sí. Que ibas Sí, y transformando series bajándola. hasta tener todas las series pesadas, sí. Exactamente. Y ahí lo que se puede, como va progresando esto, lo que sí puedo cambiar del volumen son las repeticiones. Pero esta estructura o esta forma de ir progresando, lo que te permite es acumular volumen intenso. ¿Se entiende? Y Es el- por eso los bloques de volumen o de acumulación que son. O sea, te mando 6 singles y sos vos. Eso le pregunté ayer. Una uno con 6 singles, qué hijo de puta. Eso le pregunté a un chico ayer, ¿qué preferís? ¿Un 2x6 o un 6x1? Y me dijo, pasa que el 6x1 depende de qué tan pesado, pero el 6x1, por una cuestión de aire. 95%. Sí, sí. Era una banda. No, le dije al 90. Igual sigue siendo una banda. Pero yo lo he hecho. Sí, sí, es. Pero Depende bueno. de qué momento. Si me lo pones desde el principio de la rutina, bueno, pero como te conozco, sé que se lo pusiste al final. Puede ser. Sí, si es un MPS, sí. Eh, o sea, si es Street Lifter, sí. Si eso es Powerlifter, no. Eso es verdad, eso Metala. es verdad. Eso es algo que yo no suelo hacer y que está bueno también, que es empezar a meter las sentadillas al final. Yo soy muy partidario de meter los básicos primero, los accesorios Claro, después, hacete mierda, después andar a hacer curdo de bíceps y no me rompa las pelotas. Pero es verdad que la sentadilla tenés que empezar a acostumbrarte a trabajarla en fatiga porque no vas a empatía. estar bien. O sea, cuando llegues a la sentadilla, capaz que llevas 2 horas compitiendo, estás con hambre, sueño y ganas de meterte un corchazo y tener que ponerte Y abajo de la barra. estrés. Estrés, Entonces, pero hasta estrés social. sí, 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 puede que no le guste o que haya gente que no esté de acuerdo, pero si sos Street Lifter, tenés que acostumbrarte a estar cansado cuando vas a hacer la sentadilla. O que en algún momento vas a estar cansado haciendo sentadilla. claro. ¿Entiendes? Si al powerlifter le pasa de entrenar la sentadilla sin ganas, el Street Lifter peor aún. Y encima le Em, escribí que muchas veces no tenía que hacer sentadilla hasta ahora, que recién ahora se está empezando a, ni siquiera te digo si sos ni a latino, no. familiarizar con la sentadilla. Sí, sí, literal. Así que bueno. Bueno, todos los que entrenaban musculación y les gustaba la calistenia con peso y no se saltaban el día de pierna, ahí están salvados. Sí, sí. Así que bueno. Sí, pero igual Em, también tenés el que le gusta la musculación, es tipo, bueno, vamos a hacer piernas. Sí, sí, re divertido. Sí, sí, ven y pibe. Pecho y Haciendo un bíceps. 5 por 10 de sentadilla, ¿con cuánto? El 75%. Y es la semana 1. Literal, Era un desgraciado. literal, ¿Eh? literal. Eso, una vuelta con un pibe lo probé en un bloque de hipertrofia, un 5 por 10. Me dice, no tengo aire. Después se adaptó y volaba el pibe. Pero sí, Claro, sí, sí. sí, sí. Bueno, cuando inicias perdón, ¿tenías una pregunta? No, 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 sí, sí. Cuando inicias estas planificaciones con un atleta, con este perfil que estamos hablando, que es de un atleta nuevo con técnica, o novato con técnica, y es nuevo tuyo, ¿qué vas a priorizar? ¿La carga fija o el RPE? Yo Carga creo que fija. sé tu respuesta, pero decila vos. Carga fija. En los ¿Carga fija? principiantes solamente uso RPE con los accesorios para que se empiece a familiarizar y porque casi siempre pauto de RPE, accesorios por RPE, pero todo lo que es básicos por carga fija. Exactamente. Sí, lo hablamos varias veces, creo que ya lo mencionamos varias veces. Sí, sí. Yo ahora me estoy planteando más en street lifting meter el RPE sí o sí. Va, no sí o sí, pero hay algo que no tendría que decir, pero bueno, es que me ahorra tiempo en las planificaciones. También, bueno, Ponerle RPE. yo porque tengo la Eh, planilla esta que uso yo, que es
Está Ah, sí. buenísimo porque además muchas veces había ecuaciones de Mete ese. chivo, mete chivo. La tienen acá en la descripción si la quieren. Ah, sí. Pero muchas veces, literalmente, los cálculos que tengo en esa planilla ahora automatizados, los creaba en el momento en un Excel. Abría una hoja de Excel, hacía las fórmulas, la usaba y después lo borraba. Ahora que Claro, tengo la planilla esta, es tipo. Es ya te más, ahora acuerdo. la planilla es el bloque entero, lo armo en la planilla, después lo paso al informe y después lo paso al Claro, Excel que mando al atleta. Pero ya directamente las armo ahí. tal cual. Entonces yo tengo ahí todos los datos de todos los porcentajes y todo, y yo siempre, en los básicos, siempre utilizo, no siempre, pero el 90% de los casos, y con los principiantes más todavía, utilizo porcentaje de LRM. Exactamente. Sí, sí. Bien. Tengo, también es cierto que hay atletas y atletas, porque hay algunos que vos les pones el RPE y o te terminan overshooteando o te cagan a preguntas y te dicen, che, pero no sé si estoy para esto, no sé si estoy... La peor es Tienen cuando te muchas mandan dudas. el video, esto fue RP7, rango de esfuerzo percibido, hermano, no puedo percibir el esfuerzo por vos, vos decime Claro, según. sí, sí, también. Sí, pero sí, pasa. Eh, bueno, y eso es algo de lo que quería hablar. Ahora lo va a hablar, te quería consultar. Em, pero sí, entonces, atletas que son así, que ya sé que me van a ganar preguntas, o les pongo el RP y un target o dos targets, es decir, un target realista y un target por si se siente muy bien. Target es el Eh, total del peso, aclaro. claro, es como ese objetivo, digamos, el target. Que cuando uso dos sería o este peso, para que te hagas una idea. Y normalmente se tiran por el pesado, cosa que está bueno, a veces. Y si no, directamente carga fija por porcentajes. Claro. Y bueno, lo que te iba a decir es qué tanta importancia, hablando de esto de las planificaciones y cómo nacen, qué tan importante te parece realmente, o si está bien usado hoy por hoy, la autorregulación, es decir, el índice de esfuerzo percibido. Mira, Eh, es una pregunta que tiene varias respuestas. Se puso profundo. Sí, sí. No, ¿qué Estás a pasa? favor, porque sí, usamos RP. Usamos RPE, estoy a favor, y es más, estoy a favor que esto es algo que hoy en día se normalizó mucho, pero todavía hay mucha gente que lo critica y está perfecto. Hay que criticar todo y dudar de todo. La simplificación, si le podemos llamar así, que se dio del RPE, que la hizo Mike hace ya un tiempo y que hoy en día es la más conocida y más automatizada, que es relacionar el RPE con el RIR. Hay gente que no le gusta, gente que no está de acuerdo. Hay una realidad. La gente le es más fácil percibir el RIR que el RPE. Sí, Eso pasa. facto. La gente muy avanzada, capaz que no tanto. Capaz que si te conoces mucho, no. Ahora, la gente principiante, yo tengo atletas nuevos que cuando empiezan a trabajar conmigo, no tienen ni idea de lo que es el RP. Y de onda Claro, saben lo que es el RIR. Y ni siquiera lo saben calcular. Es sí, más, tengo dos que arrancaron esta semana, que me dicen, che, mirá, con los accesorios, ¿cuánto peso hago? Redondea para abajo y a lo sumo estás 1 o 2 semanas para regular y saber con qué carga ir. Pero te vas a equivocar. Es imposible que metas un sistema de autorregulación sin equivocarte al principio. Es sí, sí, imposible. O sea, es más, está contemplado en la planificación que vas a tener un margen de error de más o menos 1 punto si sos principiante y más o menos medio punto si ya estás un poco más canchero. claro, Ahora, si los defiendo, porque yo no los uso, porque yo uso porcentajes. Eh, que ambos tienen sus pros y sus contras, obvio. Yo prefiero usar porcentaje porque me da más control de lo que pasa en la rutina. Es cierta forma de obligar al atleta a hacer las cosas bien. ¿Por qué? Y porque si yo veo que tengo un RP8, bueno, ya fue, me duermo tarde. Total, RP8, a lo sumo le bajo el peso. Ahora, si yo veo que tengo un 4x4 con 100 kilos, digo, no, che, me voy a dormir y voy a comer bien porque si no este 4x4 mañana no te lo voy ni en pedo. sí, sí, Entonces también lo considero que es una forma de forzar al atleta a hacer lo que tiene que hacer para cumplir los objetivos. Y muchas veces también que esto también me ha pasado, a obligarlo a romper sus límites cuando no lo creía posible. Muchas veces me ha sí, pasado sí. que me mandan la planificación, che, Tommy, esto es imposible. No, qué imposible, pibe, dale, andá y hacelo. Dejate de joder. Bueno, Y así, y es más, he tenido gente, tengo un caso muy particular de un atleta que me dice, che, amigo, no llego ni en pedo, eh. Sí, como que no, dale, andá. Dale, no, no llego, no te estoy jodiendo, andá. Termina, yo puedo hacer una serie más porque el último me gustó mucho cómo salió. ¿viste? Fue sobre la La marcha cuestión es que fue de, encontrando ¿qué pasa? ese túnel El RP, anabólico. el RP, esto también es algo que escuchaba decir un entrenador de Suecia. Lo que tiene también es que condiciona un número en la cabeza de la persona. O sea, yo te digo a vos, ahora, haceme una single de fondos RP7, ¿vos con cuánto peso lo harías?
Yo te tiraría con 90. Bien. Entonces, ¿la estás haciendo por RPE o la estás haciendo por carga fija basada en el Lo, RPE? Porque vos lo ya estoy sabés que vas haciendo a por... tener 90. Sí, sí, Entonces, ¿cómo sabés que va a ser un RPE 7? No lo sabés hasta hacerlo. Capaz que es un 6, capaz que es un 9. porque el RP es distinto todos los días. El Al- RPE, la ventaja que tiene el esfuerzo autopercibido para pautar carga es que te adaptás al estado del atleta. Y eso está bien, porque en realidad el cuerpo no entiende de peso, entiende de carga, de estrés. de Vos tenés que estrés. aplicar cierto Exacto. nivel de estrés para adecuarte y después necesitas aplicar un nivel de estrés mayor para tener la misma adaptación. Eso es el Exactamente. funcionamiento de las adaptaciones en general. Entonces, técnicamente, si vos hoy un día estás muy mal, en vez de usar el 70, usás el 65%, a nivel fisiológico, tu cuerpo no se enteró si usaste más, 5 kilos más o 5 kilos menos. Se enteró, usaste X intensidad. Eso está buenísimo. Sí, Ahora, nosotros le damos más identidad a esos números. Nosotros decimos, y este RPE tiene que ser este número. Y si no sale ese número, te pones del orto. Si estás aproximando claro. y fue el RPE con menos carga que pensabas, te pones del orto. Sí, Y sí. si como carga, bien, pero generalmente si tiramos es más para abajo a veces. Entonces, es una herramienta más. Yo la uso más que nada en dos contextos. El atleta tiene un nivel de variedad en su rendimiento asqueroso, o sea, un día está acá y el día siguiente está acá. Ahí uso RPE porque digo es impredecible. O Ujú. si el atleta mejoró tanto que yo no tengo ni idea cuál es su RM real ahora. Ahora, Entonces, exactamente. Que la que podés calcular, pero uno nunca sabe. lo puedes calcular estimativo, pero me ha pasado, digo, bueno, este 4x4 más o menos va a ser RP7, 5. Ok, semana 5, va a ser 7, 5 o 5 y medio. Es tipo, bueno, toma, anda por RP que sea un RP7 y veo cuánto levanta. Esos son Claro, los únicos dos contextos en los que uso RPE en los básicos. Si no, siempre por porcentajes. En mi opinión. exacto. Por Vos ahora te carga estás fija el incursionando un poco porcentaje. más en este tema, ¿no? ¿Qué cosa? Vos ahora te estás incursionando un poco más en el RP. ¿Qué opinas de eso? Me estoy incursionando un poco más en el RP. Yo siempre, ya te lo dijimos hace bastante, que siempre fui más de usar porcentajes y carga fija. Te cambiaste de Y bando. eso, ¿qué cosa? Te cambiaste de bando. No, no, no me cambié de bando. No me cambié de bando. Estoy usando el RP por agilizar, porque también hay que entender que, porque volví a entrenar, no atletas en sí, una sola atleta, pero porque estoy trabajando más con, iba a decir atletas mujeres, pero no, no son atletas, Claro, con, con gente que no es atleta. con gente que no es atleta y que son mujeres, que normalmente hay una mayor variabilidad, si bien tienen mucha tolerancia al sufrimiento, eh, hay mucha variedad en las sensaciones de un día al otro o de una Claro. semana a la otra. Entonces es importante meter el RP como autorregulación. Pero acá hay un tema. Lo de Mind Toucher nos sirve como, como un gancho, como una herramienta para optimizar las planificaciones, si se quiere. Más que optimizar, te diría que agilizar, porque el RPE no es inversamente proporcional a un RIR. Y si hiciste series de más de una repetición, lo sabes. Incluso si hiciste series de una repetición, lo sabes. Porque vos podés estar haciendo un 5x5 o una top set de 5 repeticiones y de fondos, por ejemplo, que esto muchos streetlifters se van a sentir identificados. Y el primer fondo parece un RP8 y el segundo fondo parece un RP6,5 y el tercer fondo parece un RP7, el cuarto fondo parece un RP8 y resulta que en el quinto fondo llegaste a un RP10. O sea que en ese cuarto fondo supuestamente te salían dos más, teniendo esta teoría de que el RP es inversamente proporcional al RIR, pero resulta que en la siguiente ya te salió un 10, o sea que tenías una más. Era un RIR 1, pero fue un RP8 en la cuarta repetición. Y Sí. terminaste en un RP10. Con algo que en teoría iba a ser casi un RIR 1, prácticamente un RIR 1. Sí, no, ya desde la primer repetición, teóricamente tendrías que haber metido 3 repes al fallo. Exactamente. Y no fue así. Entonces va ondulando mucho, tiene que ver con las sensaciones, con el armado. Y sigue siendo una herramienta que muchos entrenadores hoy estamos usando para calcular el RM, calcular con cuánto vamos a tirar la próxima semana. Y estamos viendo que no es exacto, o sea que es Y no bastante es impreciso impreciso. viéndolo así. Y creo que pasa que se ve más marcado en el street lifting.
por el tema del peso corporal, la retención de líquidos y lo que sea, o el estrés. Sí, es menos exacto el cálculo de cargas en el street que en el power. Exactamente. Bueno, la ropa, que parece una pelotudez, pero posta que unas zapatillas un tanto pesadas y un pantalón difieren mucho de unas slippers y un short. Y capaz que son 2 kilos ¿Entiendes? más, pero son 2 kilos más. Claro, o Un kilo estabas más, hay gente aproximando, que capaz es un 5% más de carga. claro, estabas aproximando y tenías un buzo, a diferencia de sacarte el buzo en la tops. Ese tipo de cosas que son boludeces, pero son detalles que están dentro de las planificaciones y dentro del entrenamiento en sí. Bueno, primero eso. Segundo, la autorregulación. Hoy por hoy está re popularizada, recontra, y todos lo estamos usando. Imagínate que tenemos un podcast en el que nos dedicamos a hablar de ella. Eh, Así que sí, la autorregulación está recontra popularizada y lo que no está bueno es que empiece a verse como una excusa del atleta. Porque si sos atleta de fuerza, en algún momento vas a tener que poner huevos u ovarios en el tablado y muchas veces veo todos los días, no muchas veces, de lunes a sábado veo esto, powerlifters o el que sea, que de repente lo ves muy tranquilo, lo ves muy chill, ves que se esforzó poco y se autorregula diciendo que costó tanto, que le pesó, que se sintió incómodo, que mejor le bajo, que fue un RP tal. Entonces, antes de sobrecargarse esto, antes de sobrecargarse el otro, que la siguiente semana va a tener que tirar menos, que no se sentía bien y todo ese tipo de cosas. Pero si vas a meter 2, 3 competiciones al año y pensás seguir haciendo esto por el resto de tu vida o mientras puedas, no van a haber competiciones en las que no te vas a sentir bien, competiciones en las que no, en las que te vas a sentir muy bien. Y ahí es cuando tenés que dejar un poco al lado esa autorregulación y empezar a poner huevo en el tablado. Y que cada entrenamiento no sea un pelotudeo, sino que sea literalmente con la intención de ganar un torneo. ¿Se entiende? Claro. Más que nada cuando hablamos de atleta de fuerza, que es a lo que principalmente nos estamos dedicando. Entonces, la autorregulación es una herramienta más que está muy buena y el RPE no es necesariamente inversamente proporcional al RIR, pero bueno, es eso, no deja de ser una herramienta más, que ahora está muy popularizada. Como todo, y pasa que ahora los Es sistemas como lo americanos, de la velocidad, por ejemplo. Es una herramienta más medir la velocidad, obvio, la velocidad que es es bastante bastante más precisa. pero igual, para ver, ¿qué considera más preciso? ¿La velocidad o el RP? Ninguna. Ahí me complica. El porcentaje. No, es que la velocidad, Peor, si el es un porcentaje atleta me grinder, todavía. Ahí tenés, a ver, porcentaje, velocidad de ejecución y RP, medidos al milímetro. ¿Qué considerás más variable? O más. ¿Qué te gusta más a vos? ¿qué me gusta más? Probablemente porcentaje, pero yo creo que lo que ideal es buscar no un equilibrio porque no se pueden unir los dos, pero más o menos buscar un equilibrio con esto que te decía de un RP con un target, y ese target está basado en el porcentaje. Claro, ¿Sí? Entonces te asegurás de que el atleta tampoco pelotudee. ¿Me claro, bueno, explico? Y yo bueno, por eso defiendo mucho el peso fijo. la Che, cara me fija, siento mal. Anda. Y lo meto. huevo, A nadie me que haya siento mal. entrenado nunca le pasó de decir, la verdad, hoy estoy arruinado, tengo sueño, llegás a hacer una flexión y te cueste, vos decís, la Sí, puta madre, me va a costar un huevo, calentás 10 sí, minutos más de lo que solés calentar, ¿vas? Y la serie sale mejor que la semana pasada. sí. Y si nunca te pasó, porque llevas 2 semanas entrenando. Es porque, claro, ¿no? Tenés Entonces, menos. por eso yo soy tan defensor de decir, usemos porcentajes, porque el porcentaje te va a obligar a romper los límites de lo que muchas veces crees vos que es posible. A mí también me ha pasado con ciertos entrenadores que es tipo, bueno, vamos a hacer tanto, tanto con tanto peso. Yo le veía y decía, en mi puta vida me colgué este peso a esta cantidad de repeticiones. No sé si voy a llegar. Y ya llegás, desde el día anterior remanija el entrenamiento, te clavás doble dosis de cafeína, haces el calentamiento y tirás a que te quede comer la barra. Eso con el RP, no sé, yo no lo vivo tanto así. O no creo que sea tan así con el RP. O dices una noche, bueno, voy viendo en el momento cómo me siento. Esa también es la intención del RP, lo que se le critica mucho al porcentaje, es que si tuviste un mal día o muy mal día y tu rendimiento es muy malo, no vas a tener tu mismo RM que el día que hiciste la competición o el día que hiciste la toma de marcas. Sí, Entonces, en vez de ser el 70%, capaz que es el 80% y se te fue a la mierda el RP. Eso puede pasar, eso pasa, pero es algo que es un costo-beneficio. Prefiero arriesgarme a que me pase eso que darle al atleta, que lo que dijimos antes, que boludee, que no se lo tome tan en serio, que no.
se ponga a prueba a sí mismo. Claro. Se supone que estás yendo a entrenar, estás yendo a salir del estado normal de tu cuerpo. Por eso, sí. O sea, tiene que tratarse de un esfuerzo, tiene que haber un estrés de por medio. Y respecto a la velocidad, lo que te iba a decir, por ejemplo, ¿cómo medís realmente qué tanto le costó, qué tan cerca está de su límite? Por ejemplo, el fondo de Kevin, ¿te acordás? Sí. Es un Para que no chabón lo sepa, que el fondo de Kevin es al, un fondo que en la última competición, si no me equivoco, entre concéntrica y excéntrica fueron como 13, 14 segundos. Imagínense lo más o lento menos. que es eso. En una Es competición de un, RM. O sea, sí, pero le veías los tiros anteriores y también los hacía muy lentos. Capaz los sí. hacía más o menos lentos, pero es un chabón que al 50% hace un fondo lento, un fondo tempo 3-3-3, 3-2-3-1-3, 3-3-3, el chabón y, te daba 3 segundos de pausa, estaba enfermo. y al 50% te hace eso, y al 80-85% te hace lo mismo. Mirá, yo eso se lo mido por la velocidad de su vida. ¿Por qué? Yo considero que no lo hablé nunca con él, estaría bueno hablarlo en algún momento con él, estaría interesante, pero él hace el fondo así porque, en mi opinión, no lo sé, si estás viendo esto, déjame en los comentarios, Kevin, porque lo que pasa muchas veces es con el fondo es que bajan rápido y se desarman, y la gente no Exacto. entiende que vos en el fondo no tenés que bajar rápido porque no tenés ningún tope particular, no tenés nada que no te asegure bajar hasta abajo de todo, y la única razón por la que subís es porque frenás. Entonces, Claro. repetimos física, masa por aceleración. Si vos bajás muy Bueno, rápido, tenés que hacer más fuerza para frenar y volver a subir. exactamente. Un error muy común con cargas altas, que yo es lo primero que te digo, mucho peso, talento. Bueno, para mí lo hace por eso, lo hace para no desarmarse, pero vos la subida la tenés que hacer rápida. Salvo que estés haciendo un tiempo, la subida es rápida y eso yo ya sé que vos sos fiel defensor de la potencia. Sí. Entonces, yo si tuviera que medirle ocularmente el RP a Kevin, lo haría en base a la velocidad de la subida. En base a la velocidad de la En subida, base a la velocidad exactamente. de subida. Y obviamente, el chabón tiene un Todo grindeo el color de la inseguro. cara. También, Se pero puede parecer que Pero se va se a hacer pone rojo siempre, güey. 5x5. Pero es, por ejemplo, no sé, ¿cómo le calculas el RP a Panish? Tal cual. Obviamente, son personas que tienen un umbral de grindeo asquerosamente superior a la media, pero Sí, llega un punto que adaptás el ojo y que te acostumbrás. Yo también tengo atletas sí, que vos lo ves, no sé, hoy estaban dando clases en un gimnasio, lo puse a uno a hacer dominadas pesadas. La última rep estuvo media luchada, bastante lenteja, y le digo, ¿cuántas más te entraban? Tres. claro. Ok. Bueno, vamos por un poco más y se mantuvo más o menos en el mismo nivel, pero ya llega un punto que tenés que tener cierto registro visual de a qué velocidad se mueve cada uno de tus atletas en cada ejercicio. En Y cada además ejercicio. te vas haciendo más o menos, obviamente no es recontra preciso, nada en el entrenamiento es recontra preciso porque el cuerpo es lo más variable que hay, pero te puedes hacer una idea de, lo ves y decís, bueno, esto más o menos fue un RP tanto, así a ojo. ¿Por qué? Y capaz que la otra persona lo veo moverse a la misma velocidad y digo, esto fue un 10. Porque sé que este atleta es mucho más rápido que este. Y este grindeo es lo que tiene de media. Claro. O, sí, eso es Eh, adecuarlo. por, ej- por ejemplo, la dominada en un atleta explosivo. Vos lo ves que tira @6 a la misma velocidad más o menos que tira la @9. ¿Se Eh, entiende? O- no, porque desacelera un poquitito en la parte final, o sea, le roba aceite y lo clava acá, porque es Sí, veloz, porque es potente y llega sí, alto teniendo sin querer y le roba 9 y te lo clava acá sí, sí, cagando eso es verdad. y le Lo ves la delata el pinta. rango, lo delata la facilidad con la que llega a cumplir el rango. Pero le da el rango Pero y las rodillas. El explosivo tiende mucho a. La con las patadita rodillas. mínima es una Sí, maña que tienen todos los atletas explosivos sí, sí, que sí. tengo cagando a mis pibes. Pero en ese perfil, esas son las dos cosas que me delatan. El rango, si llegó rascando con el pelo y la barba, o si se llevó la barra al cogote. Sí, sí, tal vez. Con esos dos yo calculo el RP. Bueno, yo de un tiempo para acá reduje el rango de mis dominadas de aproximación. O sea, tiro al mismo rango, o sea, trato de tirar al límite mi RM y las de aproximación también. O sea, No regalo, alargaste tu rango en las dominadas de RM o los acortaste en las aproximaciones. los acorté en las aproximaciones. ¿Por qué? Porque sí, o sea, por ejemplo, es como Porque he vivido de más. empezar a, es como, por una cuestión de especificidad, es como empezar haciendo una sentadilla profunda en las aproximaciones, una sentadilla TG calentando y en las aproximaciones, que si querés lo haces por movilidad, Sí. y tu efectiva tirar tu movimiento de competición, o sea, más corta.
Bueno, yo igual soy más partidario de hacer justamente eso. Hoy, por ejemplo, tuve sentadillas y las primeras dos fueron, encima tenía con tacón, fue hermoso porque tenía una cosita Sí. en el gimnasio. Entonces, yo en las aproximaciones, en los fondos no, porque en los fondos es facilísimo deformarte el rango. Ahora, en dominadas y sentadilla, bajá y subí. Y después, a Claro. medida que vas subiendo el peso, vas ajustando el rango. ¿Pero por qué? Porque te acostumbra a trabajar el rango completo, que muchas veces en el rango de fuerza buscamos recortarlo para mover más carga, que es legal y es el objetivo de todos, pero me gusta que por lo menos en las aproximaciones trabajen todo el rango, así se acostumbran, porque el día que pasa lo que pasó en el último torneo, que de la nada no valía acá, tenía que ser acá la barra, si Ujú. Sí, trabajaste acá, bueno, eso es una estupidez. si trabajaste en las Pero, aproximaciones, por lo menos algo un poco entendés cómo hacerlo. claro, ojo, Entonces, no estoy dando el consejo de que hagan eso. Yo digo que es un poco una especificidad. Y menos en no, dominadas, que obvio, vos obvio, sabés es que que son tenés formas que de verlo, reventar la barra. O son sea, formas de siempre verlo. tenés que tener la intención de volar, ¿se entiende? Sí, De sí, ir a 1000 por hora cuando vas a competir. Pero es una cuestión de, como te digo, de especificidad. Ojo que yo soy el primero que recomienda variantes supramáximas, tipo acortar el recorrido de más, o variantes, por ejemplo, explosivas, tipo high pull-up. claro. Em, pero me refiero a eso. Es como, o por ejemplo, ¿qué otro ejemplo te puedo dar? En el press de banca, no marcar tanto el arco en las aproximaciones. ¿Se entiende? Vos tenés que hacer tu arco de competición. Bueno, pero ahí yo diferencio, porque el largo de competición del press de banca técnicamente es jodido, entonces está bueno practicar Sí. esa habilidad. Ahora, subir más en la dominada o bajar más en la sentadilla, con cargas bajas, técnicamente no es tan complicado. Entonces ahí yo diferencio entre si es aumentar o disminuir el rango manteniendo la técnica o ya directamente Sí. cambiar la técnica. Lo de las dominadas, lo rebanco, yo lo hice porque creo que ya llevo tiempo en eso. Y lo de las sentadillas, yo he visto que se les llena el tuje de preguntas cuando arrancan bajando más y después empiezan a cortar el rango para hacerlas efectivas. Claro. Prefiero que directamente la hagas ATG o directamente las hagas con el Bueno, rango de lo que competición. sí veo que pasa y que a mí me ha pasado es la primera serie efectiva hacerla diferente de la última aproximación. Ejemplo, en sentadillas, que eso es algo que veo que pasa y me pasa a veces a mí. Hago las sentadillas y hago las primeras aproximaciones sin cinturón. Y me pongo el cinturón para la primera serie efectiva. No, prefiero ponerme el cinturón a la última aproximación. O sea, yo la última aproximación la hago igual de equipado que haría la serie principal Sí, para ya estar un poco más cómodo con el equipamiento. Acá es lo eso mismo. sí. Si todas las aproximaciones bajaste mucho, cuando hagas la primera serie efectiva, te va a llenar el culo de preguntas, pero porque no regulaste de nuevo ese rango. Exactamente, eso también. Vos haces tres aproximaciones, en las primeras dos subiste acá, pero en la última hace exactamente lo mismo que vas a hacer en la serie efectiva, porque terminás de volver a ajustar eso, que si lo tenés que ajustar en la mitad de una serie efectiva, ahí sí se te llena el culo de preguntas. Tal Y eso es cual. algo que a mí me pasaba mucho cuando me ponía el cinturón para la primera serie de cosas, cuando me ponía las muñequeras para la primera serie efectiva de fondos, ese tipo de cosas. Ahora estoy cambiando a hacer eso, me pongo el equipamiento en la última aproximación. En la última aproximación. Sí, sí, tal cual. Em, o priorizar la escala de equipamiento. Por ejemplo, primero muñequeras, que sabes que es algo que no va a Claro. cambiar mucho, después las coderas y ese tipo de cosas. O rodilleras rígidas y cinturón. Em, ¿qué otra cosa te iba a decir? ¿Sabes que te iba a decir algo y se me olvidó? Bueno, no importa. Después me voy a acordar. Bueno, y ahora volviendo a las planificaciones. Ya Sí. dijimos cómo las armamos, pero estuvimos hablando antes de, te llega mañana la planificación de un atleta X a tus manos. Así como se la mandaron al atleta, no tenés el bloque armado ni nada, tenés la semana. La semana y a lo sumo tenés 4 semanas armadas, ponele. ¿Cómo la desglosas? ¿Cómo la estudias? Ah, el análisis de una planificación nueva. La O sea, planificación. Porque esto es algo muy interesante que considero que mucha gente no sabe hacer y que si nosotros mañana agarro, pongo, ¿qué más? Capaz que lo hago algún día de estos. Posteo en Instagram una semana de un atleta mío, mucha gente no va a saber. ok, banca, justo recién me llamaron y tuve que cortar. Ahí estamos. Bueno, básicamente como hago que nazcan mis rutinas, es como voy estudiando o desglosando una planificación. Primero me gustaría ver los RM, ¿no? Igual, o sea, conocer los RM del atleta, supongamos que ya están anotados ahí al costadito. Claro, Y bueno, después de eso, veo los días de la semana,
veo el split, veo los ejercicios y ahí me pongo a ver el volumen y la intensidad, o sea que más o menos el porcentaje del RM que está usando y qué tanto le costó, qué tan fácil le resultó. Y esa es más o menos mi forma de desglosarlo. Y después, bueno, uno lo va a transformar si supongamos que va a ser tu atleta. Uno va a ver qué tan bien venía con eso. Estaría bueno tener el seguimiento también. Uno Estaría va a ver buenísimo. Casi nunca lo tenemos cuando empezamos con una atleta, pero estaría eh, buenísimo. Muchas qué veces, "Toma, tan... hago esto". Y es tipo una hojita de cálculo con 2 ejercicios. Porque, no, pero claro, porque capaz te la manda y te manda la última semana de la planificación y justo esa semana le fue muy bien y no puedes pararte a pensar, bueno, esto le viene funcionando, vamos a más o menos agarrar por acá. No, capaz esa semana le fue bien y todas las anteriores venía para el toque. Claro, Pero o bueno, muchas veces ni siquiera sabes cómo venía, porque no te ponen los pesos. A mí tal muchas cual. veces me pasa literal, de cada 10 veces que tengo un atleta nuevo, ¿cómo venías entrenando? No tenía ninguna estructura, buenísimo, partimos de cero, o me dice, no, yo voy los lunes al fallo, y los miércoles al fallo, y los jueves al fallo, y es tipo, bueno, está bien. No, Decime con qué no, pesos no, y por lo menos sé tu rango de repeticiones en cada cosa, pero no me sirve de mucho. O lo que me pasa muchas veces es, toma, me mandan una hojita, el lunes hago 4x4 de dominadas. ¿Con cuánto peso? No sé, no tengo ni idea. Y me dice, ¿y esto lo estoy haciendo hace 3 semanas o lo estoy haciendo hace 6 meses? Y es tipo, bien, claro. no tengo información práctica. Es que prácticamente no tenés información. O sea, sabés el Tal split, cual. qué rango de repeticiones estaba trabajando, pero no tenés información. Pausa. Si estuviste viendo hasta acá es porque posiblemente te interesa el street drifting. Te voy a pedir que te suscribas porque la gran mayoría de la gente que mira estos videos no está suscrita. No te pierdas de los próximos capítulos de podcast, anda a mirar todos los capítulos que tenemos con diferentes invitados y encima tenemos videos con información muy valiosa todos los lunes y viernes. Así que los vamos viendo por ahí. Los dejo seguir con el capítulo. Yo para analizar, en realidad, ¿qué pasa? Como yo en el armado lo primero que hago es frecuencia, volumen y cargas. No me fijo tanto en el split, honestamente el split no es algo a lo que le dé tanta importancia como en tu caso. Es más, me acuerdo que muchas veces cuando empezamos a hablar vos y yo, te decía, che, me da curiosidad cómo entrenabas, me puedes pasar tu planificación y me mandabas una semana, y es tipo, ¿con esto qué Sí, hago? Porque sí, claro, sí, es verdad, es verdad. lo primero que veo es la progresión. Lo primero que veo Exactamente. es el tipo de progresión que hace. Es lo que más me interesa. Y después el tipo de volumen que usa. Si hace 4x4, si hace 5x5, muchas veces preguntaba, no sé, muchas veces los entrenadores suben una foto de un bloque de su atleta o de algún gráfico, de alguna progresión, y lo primero que le pregunto es, che, ¿por qué en fondo es el 4x4 y por qué esto y por qué lo otro? Pero Claro, después el split en sí, la verdad que no es algo con lo que le dé mucha pelota, si usa variantes cuáles y en qué momento, porque no es lo mismo una box pull-up el día primario que un día antes del día primario que en la mitad de la semana, pero lo que más me fijo es eso, es el tipo de progresión y después secundariamente el tipo de volumen y el split que usa, es algo que sea algo muy particular que vos decís, che, mira, no se me había ocurrido esto, no es es algo que raro. cree particularmente claro, es algo que, che, mira, está bueno esto, esta forma de separarlo así. Me acuerdo de una vuelta hablé con un atleta de afuera y me dice, no, yo hago push, pull, push, pull, descanso, MPDS. Y dije, ah, está bueno. Pero si no es algo así que vos digas, no se me había ocurrido, sale de lo común, no le suelo dar mucha bola a eso. Lo que más bola le doy yo es ese tipo de progresión. Claro, Porque es un tema que durante bastante tiempo me obsesionó cómo hacer la progresión para cada ejercicio. Porque viste que hay gente que ya lo hemos dicho esto. Tengo un video encima de los tipos de progresión. Y que hemos dicho que hay gente que lo hace en volumen, hay gente que lo hace en carga, hay gente que lo hace en intensidad, hay gente que mantiene muchas variables y sube solamente una, gente que sube todo, gente que sube unas y baja otras. Entonces, eso es lo que más me interesaba, que es lo más difícil de ver, porque para ver eso tenés que tener el bloque, no tenés que tener una semana. Yo claro. te puedo dar una foto de una semana, una semana, y no tenés ni la más puta idea de cómo va a ser la semana siguiente y de cómo fue la semana anterior. Entonces, es Claro, lo que más cuesta ver, pero es lo que a mí más me interesa generalmente. sí. Aparte de esto, creo que ya con esto cerramos. No sé si vos tenés alguna pregunta. No, no. Vamos a ver algunas preguntas que nos dejaron, puntitas rápidas. Vamos a tratar de responderlo lo más cortito y al pie. Listo, dale. Si la resistencia lastrada ya me aburrió, ¿cuál sería la mejor manera de planificar circuitos con lastre? No sé si querés responder vos, Lucas. ¿Vos tuviste alguna vez alguno de circuito? No tuve atletas de circuito, los ¿Cómo míos lo son harías? más. No, mentira. Chacarrilla. ¿Cómo lo harías?
Qué buena pregunta. El circuito con lastre es es un endurance, digamos. Es lo más similar al entrenamiento de CrossFit, ¿se entiende? Entonces, me parece interesante a mí trabajarlo. ¿Qué pasó? Lastimosamente. No. Perdón, calisténicos, pero es lo más similar a un circuito, a un trabajo de CrossFit. Y eso. ¿Qué pasa? Vos cuando vas a un box de CrossFit tenés el WOD, el Workout of Day. Em, Eso no es planificado o normalmente está bajado de internet o de cuando vos comprás la marca CrossFit, digamos, te mandan todas las rutinas. Sí, Pero sí. no hay una planificación y no hay individualidad. Este es el circuito. Toma. Claro. Así se- No hay individualización en eso y no suele haber planificación. Tengo un alumno que es coach de CrossFit en donde trabajo y, y él se toma el trabajo de planificar. ¿Se entiende? Claro. ¿Y qué pasa? Él hace trabajos más de fuerza, hace momentos, trabajos más de fuerza enfocados en ejercicios puntuales. ¿Se entiende? Dice, vamos a hacer esta progresión para tal ejercicio, nos vamos a enfocar todas estas semanas en esto, y después vamos a pasar a este otro ejercicio, Si nos eso no vamos se a sabe, enfocar está bueno. todas estas semanas en esto. ¿Y qué pasa? Los bots son, te diría que interactivos. Hay mucho trabajo en pareja, todo este tipo de cosas. Entonces sigue generando adherencia, por más de que te esté entrenando como si fuese alguien que quiere mejorar en un snatch, por ejemplo. ¿Me entiendes? Bueno, acá en el caso de los circuitos de resistencia, eh, lo veo un poco distinto más si vas a competir y yo haría trabajos, como yo lo estructuraría. Sí. Me aseguraría de trabajos de técnica, Ujú. trabajos de resistencia y trabajo de resistencia con carga agregada. Entonces sería, no, o sea, cuando digo lo de la técnica, me refiero a que vamos a hacer un día técnico y liviano. Cuando digo lo de resistencia, me refiero a que vamos a hacer un día resistente y veloz, o sea, tratar de aplicar velocidad, y un día que sea un poquito más fuerte o más hipertrófico, Bien. más intenso. Si querés, lo podés relacionar con no me sale el nombre, conjugada, con el método conjugado. Pero creo que lo trabajaría algo así. Bien. Por sesiones, atacaría algún aspecto, algún tipo de manifestación de la fuerza. Claro. Yo ya tuve varios atletas de circuito que llevé a competir y todo. Acá hay algunos de afuera. Em, Probé varias formas. Lo que suelo hacer igual también es mantener las bases. Planifico en bloques. O sea, yo me acuerdo que tenía un chico que me dice, quiero competir en circuito, dale, buenísimo. No vas a hacer circuito por los próximos 2 meses, te aviso. Y seguía tipo, ¿cómo? No, no vas a hacer circuito. Y además, en un momento me dice, mirá, hiciste el circuito el sábado. Y yo tipo, te voy a matar. Tipo, se quiere poner a hacer sets falopa, se quiere poner a Claro, hacer no, 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 circuitos. literalmente me dice, che, mirá, me bajé este circuito y lo hice. Y fue tipo, flaco, estamos en la semana Pero eso 30. lo usaría más adelante, el Eso lo uso, circuito. es tu picnic. Esto Entonces lo pique. primero que hice fue bloque técnico a bajas repeticiones, bloque técnico a altas repeticiones, bloque de circuito. Lo que lo llevé fue así. Entonces, para pasar de resistencia a la estrada de circuito, trabajaría primero la técnica altas repeticiones, que es algo que nunca se suele trabajar. La técnica altas repeticiones para circuito, ¿qué significa? Que vuelvas bueno técnicamente enlazando más condominadas, enlazando más con los fondos con barra, enlazando ejercicios, para pasar de uno al otro. Lo que tenés que tener en cuenta es que en el circuito lo más importante es el tiempo. En resistencia son las repeticiones, en circuitos es el tiempo. Cuanto más puedas hacer en menos tiempo, mejor. O en el caso de que sea un AMRAP, como muchos clasificatorios hay hoy en día en los torneos de circuito, que el primer circuito, el filtro, por así decirlo, es un AMRAP, aprendí a conocer tu cuerpo y saber cuándo hacer más o cuándo hacer menos. Igual eso ya es más estrategia de competición y experiencia compitiendo, pero yo lo abordo así. Después, cuando integres el circuito, integrar los circuitos en los que sabes que vas a competir, muchas veces dicen, no, pero no tengo el circuito porque no lo ponen en la competencia. Fíjate los años anteriores. Muchas veces no tenés el circuito de este año, pero tenés el del año pasado. El año pasado. Ya eso. Entonces, copias el del año pasado Y y lo que tiene muchas veces son requisitos. O sea, te dicen qué tenés que poder hacer para entrar en cuál claro, categoría. el requisito no te dice nada. El requisito tenía que ser capaz de hacer 10 dominadas con 10 kilos. Y capaz que llegas al torneo y tenía que hacerte 20 con 5. Exactamente. O sea, lo que está, el requisito lo que tiene es para que no se mande un pibe que no puede hacer 4 Un dominadas. más tal cual. Y van a decir, bueno, tenés que hacer más con 2 kilos. Te va a decir, ¿qué? Claro, Sí. para eso están los requisitos, pero si querés practicar el circuito, hacelo por ese lado. Y los circuitos, yo probaba dos formas. La primera era te tiro el circuito por la cabeza, las primeras 3 semanas las vas a pasar como el orto y después te vas a mejorar los tiempos. Y la que probé la última vez, que funcionó un poco mejor, que es dosificar el circuito. Te pongo un ejemplo.
tenés que hacer, no sé, me lo invento. Vamos a hacer un circuito corto para explicarlo rápido. 5 muscle ups, 10 dominada, 10 fondo. Ponele. Bien. La semana 1 va a ser un muscle ups, 5 y 5. La semana 2, 2, 4 y 4. No sé, 6 y 6. Y así va subiendo y las primeras 3, 4 semanas te adaptás al circuito de competición. Cuando ya tenés el circuito de competición hecho, ahí lo que vas a buscar es rascar segundos. Cada semana hacerlo un poco más rápido. Y eso en el día principal. No uso mucha frecuencia con el circuito, te lo pongo un solo día. Entonces, los otros días que trabajo, sigo trabajando la técnica de altas repeticiones y hay algo muy parecido porque yo el bloque con el circuito lo considero el picking. Es el último bloque antes de la competición. Es el más Entonces, específico. el más También. específico. Entonces, Lo hago lo grueso. mismo que hago en los pickings de fuerza. Empiezo la semana 1 del picking, que generalmente para circuitos los hago de 6 semanas. Tenés el circuito facilitado, más fácil de lo que es. Una o dos vueltas. Conozco gente que dice, no, me hago el circuito 4 veces por día, 3 veces a la semana. No, a mí no me gusta tanto porque considero que es quemarte mucho el pedo. Una o dos vueltas máximo, pero la semana 1 el circuito no te va a costar un carajo. Ahora, los otros series te van a costar un huevo. Porque además del circuito vas a tenés el circuito del sábado, bueno, el martes capaz que tenés un 4x10 de dominada jodido. Y hago lo mismo que en el picking. Voy bajando la carga del día secundario y voy aumentando la dificultad del circuito. Entonces, en la última semana, el 4x10 es una boludez y el circuito la pasas como el orto. Yo lo abordo así. Pero básicamente, si tuviera que simplificártelo, eso. Técnica bajas repeticiones, técnica altas repeticiones, técnica enlazando ejercicios, que esto es clave y la gente no lo piensa. Buscar que tu técnica sea lo más efectiva y rápida posible para hacer la misma cantidad de repeticiones en menos tiempo. Que eso es lo que te va a hacer el circuito. Y después, adaptarte al circuito. Yo lo llevaré por ese lado. Exactamente. Bien, la otra pregunta. ¿Por qué no se puede ser street lifter y culturista? ¿Quién te dijo? Ahí igual tenemos que despreciar algo. El término culturista hoy en día está. No, yo soy culturista. Yo considero No, culturista el que compite. yo también. Culturista es el que va y compite en culturismo. Se Así es. sube a una tarima y no solo el que compite, porque hoy por hoy se anota cualquiera en cualquier lado, sino el que es competitivo. ¿Se entiende? El Vos que lo se tenés dice. que ver al chabón y ver parado al lado del resto y decirle, ¿me hace dudar o gana? ¿Se Claro. entiende? Sí, sí, sí. Tampoco tan extremo, pero sí. Por eso. Eso. Entonces, una cosa vamos a despreciar. Estética de culturismo. Bien, vamos a Otra. suponer los casos. ¿Vos qué opinas del tema, Lucas? Yo cuando me preguntan directamente de estética, normalmente pienso en el culturismo, capaz no en la competición en sí, sino que más o menos querer vivirse, hacerse el lifestyle de culturista, de bodybuilder. Yo primero que nada es un poco una pregunta del por qué no se Primero que nada, podría ¿se hacer puede o no se puede para vos? ¿Qué cosa? Primero que nada, ¿se puede o no se puede para vos ser culturista y street lifter? Y acá vamos a eso. Es un poco depende del contexto. Power Builder yo creo que se puede, pero para que alguien sea Power Builder, que es un poquito más conocido el término, tiene que haber competido en culturismo y haber competido en powerlifting y al menos haber metido un podio en algún regional, ¿se entiende? O sea, Como para que más o menos lo podamos sí, considerar no, un Power Builder. por decir fui. Claro, porque yo mañana me inscribo, voy, salgo y quedo, quedo en el último call out. Pero, ¿cómo es? Se me acalambra el bíceps porque entré de espalda con dos pibes y hipertrofia hice. Ay, me va el hambre del bíceps. No, no, justo que estamos hablando de este tema. Bueno, dale, dale. Bueno, yo creo que sí se puede. No creo que seas como lo dijimos antes, creo que hace poco hablamos de esto, no vas a ser el top de la élite en ninguno de los dos deportes. El tema es eso. Si haces ambas cosas. Lo que tenés un poquito a favor, te diría, es que el street lifting es un deporte algo estético. Cuando estés muy raja, y acá ojo con esto porque yo creo que es algo que puede pasar, cuando estés muy definido, que venís de tarima de culturismo, y quieras hacer muscle ups, probablemente puedas que sientas que hueles, pero ten cuidado con tus articulaciones. Sí, Mucha gente no sabe. estás Cuando tenés un tan porcentaje bajo protegido. de Eso es grasa, lo que tiene. te mierda las Y articulaciones. otra cosa es esta. Yo creo, perdón, para los atletas de fuerza, de hecho somos de esos, perdón, pero creo que el culturista sufre más. Sí, sí. Yo una vuelta, Eh, no sé con quién hablaba, me dice, no, pero yo no creo que el culturismo sea un deporte tan sacrificado, lo veo fácil. Yo no, tipo, no tenés ni no, amigo, idea, hermano, no tenés ni idea. los que hacemos fuerza no tenemos ni puta idea No, lo no, difícil que es el culturismo. no. Nosotros Eh, entrenamos, ellos viven el deporte.
Exactamente. Porque vos podés tener una buena alimentación, podés estar recontraestresado, quemado, articularmente dolorido, quemado a nivel nervioso, y que te toque un entrenamiento pesado y te la tenés que bancar igual. Podés estar mal descansado como cualquier persona. Son un montón de aspectos que tenés que regular como atleta de fuerza, pero en regla general, si venís haciendo las cosas bien hace tiempo, no vas a sufrir querer levantarte a las 3 4 de la mañana a comer algo porque no puedes dormir, tenés insomnio del hambre que tenés, porque Claro, está por subir a una tarima, o lo estás contrario, deshidratado y todas esas siento cosas. que no podés más y tenés que todavía clavarte 3 tuppers. No, Sí, no. Para mí no es posible, pero porque volvemos a lo de antes. Hoy en día el término deportista para mi gusto está muy prostituido. Para mí hoy en día cualquiera se considera deportista. Culturista es el que compite en culturismo y es competitivo. Street lifter es el que compite en street lifting. Entonces, si vos querés exactamente. competir en ambos deportes y ser relativamente competitivo, para mí no se puede. No sé Eh, si hay un atleta que lo hizo, hay o casos. un par de atletas, Conozco pero casos, son fuera de serie normalmente. conozco casos. A Y ver, muchas veces con también ayudas depende, exógenas. también depende de qué rama, sí, recontra. También depende de qué rama de street lifting, porque por ejemplo, la resistencia se lleva un poco mejor con la hipertrofia. Sí. Porque una serie de resistencia, una competición de resistencia de street lifting, cualquiera que haya entrenado resistencia alguna vez, o se haya preparado alguna vez para un Yo, torneo, sabe que terminas y estás quemadísimo, y es un esfuerzo anaeróbico muy similar, o por no decir el mismo, que haces en series al fallo para hipertrofia. para hipertrofia. Entonces, los que Yo se te digo dedican a que la resistencia están todos en orden. ¿Cómo? si se populariza el Super Saiyan, vamos a ver atletas de Super Saiyan, o sea, dominadas con 40 y fondos con Sí. 60 bastante estéticos, Es que probablemente. el tema es ese. El street lifting, por lo que decías vos, también es un deporte más estético que otros deportes de fuerza, porque en el street lifting la grasa no te sirve de nada. Entonces, te sirve, no te digo que estar recontra rajado por lo que decíamos antes, tener un porcentaje de grasa muy bajo va a hacer que te recuperes peor a nivel articular. He tenido Sí. atletas que les digo, comé, porque te Eso hace es romper. otra cosa que no se habla. Hay culturistas que están muy, muy marcados y a la nada se enferman. De la nada se enferman. Porque Es que están además, muy... la grasa tiene su función. Sí, Ahora, después tenés a no sé, lo tenés a Gojira que pesa 140 kilos, de los cuales 40 kilos son de grasa. ¿entendés? ¿No? Ese cuerpo en el street lifting te lo metes en el orto, porque esos 40 kilos de grasa se los podrías meter al cinturón y meter 40 kilos más de total por cada básico. De acuerdo. Entonces, Exagerando, ¿no? Porque no vas a meter más 40 de muscle up. obviamente, de más la viste resalvada. Pero, ¿te imaginas a Gojira haciendo un muscle up? Bueno, no puedo, No, arranca la barra. te rompe el gimnasio. Entonces, para mí, hacer las dos a alto nivel no se puede. Ahora, lo que considero que está hablando la pregunta es hacer estética y street lifting a la vez. Se puede, van bastante más de la mano que otros deportes de fuerza incluso. Para mí, el street lifting genera generalmente un cuerpo más estético que el power, que el haltero, El que el Strongman ni hablar. strongman ni hablar. Pero si querés dedicarte realmente a uno o al otro, tenés que elegir, para mi gusto. Ahora, si querés hacer las dos, o si competís en Adelante. resistencia, prácticamente ya lo estás haciendo. Y si competís en fuerza, dale un poco más de bola a los accesorios. Vas a tener que renunciar un poco a mejora a largo plazo en tu RM, pero le das más bola a los accesorios, haces periodos de hipertrofia más largos y vas a ser fuerte y estético. Y fuerte y estético, exactamente. Que es a donde yo creo que iba enfocada esta pregunta. La pregunta. No sé si vos tuviste alguna otra consulta. No, más o menos te la fui camuflando durante el... Ahí revisé y no había otra. Qué calidad. Bueno, me parece que ya estamos entonces. Vamos, bro. Ya saben, muchachos, si quieren que alguno de nosotros dos los torture personalmente y que mejoren un montón sus RMs, nos escriben por nuestras redes sociales y nos vamos viendo.